¿Qué tal, doctores? ¿Cómo están? Vamos a empezar la clase de la fecha de hoy, ¿sí? Nuestra penúltima clase del mes. Y entonces voy a dar inicio a la continuación de la patología que estábamos hablando, ¿verdad? Vamos a seguir hablando de las patologías intestinales, ¿sí? Vamos a hablar un poquitito del cáncer de colon, precisamente el cáncer de colon. Vamos a hablar de la epidemiología, de los tipos de los lugares más frecuentes, ¿sí? Y las causas, sobre todo, también en los tratamientos. Entonces vamos a estar hablando un poquitito de lo que es cáncer de colon. ¿Está bien? ¿Me están escuchando? ¿Ven la imagen? Excelente. Entonces damos inicio, como le dije, a la continuación de la clase, que es el cáncer de colon. Está un poco lento mi internet. ¿Ustedes me escuchan bien? Bueno. Bueno, vamos entonces, cáncer de colon, vamos a hablar de vamos a hablar, ¿verdad? Del cáncer colorectal, que es la segunda causa de la muerte por cáncer en los países desarrollados, vamos a decir. Bueno, el cáncer colorectal, como vemos, la sigla CCR, es la segunda causa de la muerte por cáncer en los países de desarrollo. Es el tercer tumor más frecuente en varones, ¿sí? Como el primero está la próstata, el segundo el pulmón, cáncer de pulmón. Y en las mujeres, primero también es el tercero, primero está la mama, segundo el pulmón y el tercero ya tenemos también el colon. Se ha encontrado que en los varones es más frecuente en la localización rectal, en el varón es más frecuente en el recto. La edad de presentación más frecuente del cáncer colorectal es en el entorno de la década, en la sexta y séptima década, ¿verdad? Entre los 60, 70, 80 años. ¿Cuáles podrían ser las causas? Generalmente se cree que del cáncer colorectal es la dieta, ¿verdad? Que es la ingesta aumentada de grasa, proteína, hidrato de carbono refinado, pobre en fibra, que favorecen la formación de la neoplasia. Y más hoy en día sabemos la alimentación que es totalmente química. Y los tratamientos actuales hoy en día, ¿sí? En primer lugar está la cirugía, la extirpación, después tenemos la radioterapia, la quimioterapia, ¿sí? Que consiguen controlar la enfermedad en poco más del 60% de los casos, ¿sí? Entonces, el tratamiento, en por lo menos un 60% de los casos, como estábamos diciendo, es la cirugía, ¿sí? La resonancia, la radioterapia y la quimioterapia. Sí, doctor, en la constipación constante y la causa de la constipación nosotros ya habíamos hablado en una de las clases que puede ser uno por la mala alimentación, ¿sí? Dieta pobre en fibra sobre todo, y otro que de por sí son el intestino perezoso, que en la mujer es muy común eso, el intestino perezoso. Y también, como dice la música de Raza Negra, hay muchas también las mujeres que le dejan mal acostumbrado. ¿Eh? ¿Conocen la música de Raza Negra que dice mi de Shomao acostumbrado? ¿Eh? Las mujeres quieren perder mucho de peso, entonces le toman mucho laxante y entonces el intestino se queda también acostumbrado a ese estímulo extra, ¿sí? Se queda acostumbrado, se queda viciado a ese estímulo extra del consumo excesivo de laxante. Entonces también eso con el tiempo también puede perjudicarle a la persona. ¿Se entendió un poquitito hasta ahí? ¿Se está entendiendo?
Bueno, y acá la localización del adenocarcinoma, ¿sí? El adenocarcinoma del colon y del recto, ¿verdad? Y miren acá un poquitito, se ve bien la imagen, súper bien en la imagen, bien entendible y explicable, como ven la porción del colon, la primera porción del ascendente, donde tenemos el ciego, ¿sí? El punto de unión del intestino delgado con el intestino grueso, ¿sí? Es el 22% de los casos ocurren ahí de los cánceres, ¿sí? Después tenemos la porción ascendente del colon, el 12% de los casos, el transverso, ¿sí? El transverso, el 10% de los casos. Acá el transverso, la porción descendente, el 7%, el sigmoide en colon, 35%. Este es el lugar donde más frecuentemente ocurre el cáncer, ¿sí? El adenocarcinoma del colon y del recto, la neoplasia. Y, como dije, el rectum, el 14%. Y en los varones es más frecuente en esta región, ¿sí? En esta región. Es el lugar donde es más frecuente de los adenocarcinoma del colon en los varones. Y como ven acá, una imagen macroscópica, se observa bastante bien cómo obstruye la luz de la oclusión de la luz intestinal. Entonces, voy a apagar la imagen, memoricen este porcentaje, es pregunta de examen, doctores, ¿sí? Pregunta de examen. ¿Está bien? Pregunta de examen. Bueno, la epidemiología, como estábamos hablando un poquitito de la epidemiología, la detección en estadio precoz conduce a una supervivencia a los 5 años en torno al 85%. Es decir, el diagnóstico precoz hace que prolongue más la vida al paciente, ¿sí? Y la perspectiva para alcanzar la tasa de curación, medida de prevención y diagnóstico precoz también aumenta cuando se hace un diagnóstico precoz. Cuando más temprano se diagnostica, mejor el diagnóstico, vamos a decirle, mejor, tiene más posibilidad de curarse el paciente, tiene más probabilidad de tratarse ese paciente. Y casi el 60% de los tumores de colon se localizan, como dije, en porción distal de la sigmoidea flexible, podría detectarlo. Entonces, casi el 60% de los casos encontramos acá, en esta porción, ¿sí? En esta porción. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, a más temprano el diagnóstico, mejor el pronóstico. ¿Está bien? Diagnóstico precoz, mejor el diagnóstico. Las causas y factores de riesgo, ya dije, ya sabemos de memoria, ya dijimos, ya lo saben ustedes, todo, una forma de decir. Las causas y factores de riesgo son ambientales, alcohol, tabaco, dieta rica en grasa y colesterol aumenta el riesgo, enfermedad inflamatoria intestinal a repetición, presencia de pólipos adenomatosos, ¿sí? Diagnóstico previo de cáncer de mama, útero, ovario. ¿Por qué el diagnóstico previo de cáncer de mama, útero, ovario? Porque esto puede dar ¿qué? ¿Qué pueden dar esto? ¿Sí? Sí. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Metástasis, ¿sí? Metástasis. Entonces, por eso que cuando hay cáncer siempre hay que intentar mirando también el intestino, porque puede dar metástasis. Bueno, historia familiar de cáncer de colon como antecedente. No se olviden ustedes que nosotros ya hablamos que hay cánceres que son genéticos, que son cánceres hereditarios, una forma de decir. ¿Cómo se llama ese síndrome? ¿Qué me responde? El síndrome de que en la clase pasada hablamos. Síndrome de ¿síndrome de qué, doctores?
de pólipos juveniles. ¿Recuerdan? Hablamos de pólipos juveniles. ¿Se recuerdan de pólipos juveniles? Y el otro son los factores genéticos, ¿verdad? Factores genéticos. Entonces vuelvo a repetir. Las causas y factores de riesgo son ambiental, alcohol, tabaco, dieta rica en grasa, colesterol, aumenta el riesgo, enfermedad inflamatoria intestinal, la repetición, presencia de pólipos adenomatosos, diagnóstico previo de cáncer, mama, útero, ovario en caso de metástasis, historia familiar de cáncer de colon y factor genético, sobre todo el pólipo juvenil. ¿Se recuerdan del colon? Sí, también puede ser, doctor Lisiane, puede ser, pero no se llama Crohn, hay síndrome de pólipo juvenil. Bueno, acá tenemos la carcinogénesis y la susceptibilidad genética, ¿sí? La carcinogénesis y la susceptibilidad genética. La carcinogénesis significa la formación del cáncer, vamos a decir, ¿verdad? Y tenemos cuáles son los genes implicados para la carcinogénesis, y nosotros ya sabemos todo eso. Creo que en anatomía patológica 2 se dio neoplasia. Entonces, genes implicados son los protooncogenes, los genes supresores de tumores, que es el ejemplo del P53, ¿sí? El gen reparador de ADN, también el que falla en ese punto y da visto bueno a la formación de las células cancerinas. Y acá tenemos los genes supresores, los APC, ¿sí? Se llaman APC. Son genes que codifican a la beta-catenina, es el gen que va a también dar el ok al P53, ¿sí? Que va a dar paso a esta alteración del que son los genes supresores, va a dar el paso a la calcitonina Carras, que es un oncogen, y entonces sucesivamente así se va a ir formando ya los supresores tumorales, el DDC o el DPC4, que son los genes que reparan, pero ya reparan unas células cancerinas. Por eso que el protooncogen es el responsable para la formación de esas células cancerinas. Entonces, la formación, esa es la forma que se forma la carcinogénesis y la susceptibilidad genética. Y la otra forma es el tipo de cáncer colon rectal, ¿sí? El 15% generalmente son fenotipos errores replicados, ¿sí? Que es la pérdida del sistema de reparación, ¿sí? La pérdida del sistema de reparación, que son menos diferenciados, aspecto mucinoso, infiltrado linfático peritumoral, lado derecho del colon, día 20% predisponente genéticamente y tumores diploides vía mutatoria. Y el 85% de los tipos de cáncer colorectal es inestabilidad cromosómica genética adquirida. ¿Qué son la inestabilidad cromosómica genética adquirida? Son las alteraciones que ocurren ya en ese paciente, con esa alteración que ya viene ese paciente. Y las mutaciones, como ya dijimos, que puede ser en el oncogen, ¿sí? Ya estuvimos hablando que puede ser en los supresores, de los tumores y en los genes reparadores del ADN. Entonces esos pueden ser en ese punto son lo que ocurren, como vuelvo a recalcar, son lo que ocurren en las alteraciones. Protooncogen, genes supresores de tumores y genes reparadores de ADN. Entonces las mutaciones ocurren en el APC, DCC, Carras, P53, que son bien diferenciados, localización distal, origen degenerativo de pólipo y presentan tumores aneuploides de vías supresoras. Entonces, estas son la diferenciación del fenotipo de error de replicación y acá hay en el 15% del fenotipo se equivoca en la replicación, ¿sí? Se equivocan en la replicación. Y el 85% es la inestabilidad cromosómica genética adquirida, es decir, que ese paciente ya es propenso a tener neoplasia, ¿sí? Entonces, la mayoría esa es la causa. Y acá los factores genéticos, como estábamos hablando, los no poliploides del tipo 2, que son cáncer de colon hereditario no poliploide, acá tenían la sigla cáncer de colon hereditario no poliploide, que son los síndromes de Linz, se llaman síndrome de Linz, el 5%.
¿sí? Que van asociados a otros tumores. ¿Cuáles son esos tumores? El endometrio, el aparato urinario, intestino delgado, ¿sí? Que tienen una predilección por el lado derecho, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser el lado derecho? ¿Va a ser la porción ascendente o descendente? El lado derecho, ascendente o descendente. Ascendente, excelente, doctor, excelente, excelente, ascendente. Entonces, polipósicos son más hacia el lado derecho, la porción ascendente. Y mayor frecuencia tumoral hemocígeno poco diferenciado con mayor probabilidad de invasión, ¿sí? Se ha relacionado con errores de réplica por mutación en genes reparadores, ¿sí? Las no polipósicos se cree que es por los errores de réplica por mutación en genes reparadores. ¿Cuáles son los genes reparadores? La HMSH2, ¿sí? El 60% de los casos. El HMLH1, el 30% de los casos. Y el HPMS2, el 5%. ¿Sí? Estos son los genes reparadores. Entonces, el déficit ahí es la causa, que se cree que es la causa de los cáncer de colon hereditario no polipósico. Y también están los marcadores genéticos identificables conocidos como inestabilidad de microsatélite. Como ven ahí, también existen otros marcadores que marcan eso. Y luego tenemos los cánceres polipósicos, ¿sí? Que es el tipo 1. El cáncer de colon hereditario polipósicos, como vemos ahí, conocido también como pólipos adenomatosa familiar. Pólipo adematosa familiar. ¿Se recuerdan ustedes que nosotros hablamos de dos síndromes muy importantes familiares? ¿Cuáles eran? Intenten recordarse, por favor. Hablamos de dos, hablamos inclusive de uno que le parecía a cucumelo y al otro le parecía al árbol de Natau, creo, si no me equivoco. ¿Se recuerdan? La última clase no me hablamos. ¿Pólipo qué? Bueno, entonces, mientras que hablo, ustedes se van a recordar. Pregunta de examen, eso. Entonces, los polipósicos, ¿sí? O los pólipos adematosas familiares, que es el 1%, son las causas de mutaciones en el gen adenomatosus polyposis coli. Adenomatosus polyposis coli, que son las mutaciones en el gen, ¿sí? Polihermatomatoso. Ahí está, doctor Wesley. Muchísimas gracias. Juvenil, tan conocido. Caracterizado por inestabilidad cromosómica, como el 85% de los esporádicos, ¿sí? Se ve más entre los 20 a 30 años de vida, aumenta los pólipos edematosos, bajo riesgo de malignización, pero como aumenta la cantidad, aumenta el cáncer de colon a los 40 años. Es decir, no es maligno, pero si aumenta, va aumentando, el paciente no se cuida, al llegar a los 40 años sí puede pasar a ser maligno. Sí puede pasar a ser maligno. Bueno, la sintomatología del cáncer de colon, ¿sí? Depende del tamaño del tumor y la localización. Lo siguiente puede indicar cáncer de colon. ¿Qué puede indicar cáncer de colon? ¿Cómo nosotros vamos a sospechar en la clínica? Diarrea, estreñimiento. Miren el doble. Te puede dar diarrea o estreñimiento de un frente a otro frente. Cambio en los hábitos intestinales, obstrucción intestinal, dolor abdominal o distensión del abdomen, presencia de sangre en las heces, anemia sin causa desconocida, ¿sí? La anemia en adultos, excluyendo mujeres premenopáusicos, deberían ser evaluadas por colonoscopía siempre, ¿sí? Anemia sin causa conocida, ¿sí? Anemia en adultos, excluyendo mujeres premenopáusicas, debería ser evaluada por colonoscopía. Y pérdida de peso sin causa desconocida. Entonces, esas son las sintomatologías que nosotros vamos a ir teniendo. Bueno, y la morfología tenemos en el colon proximal y el colon distal, ¿sí? La morfología, entonces vamos a hablar en el colon proximal y en el colon distal. En el colon proximal tiende a crecer como masa polipoide, ¿sí? Y exofíticas, ¿sí? Tienden a crecer como masa polipoide y exofíticas.
rara vez causan obstrucción en el colon proximal, ¿sí? Se manifiestan sobre todo por fatiga, debilidad y anemia ferropénica. Anemia ferropénica. Cuando yo hablo de colon proximal, ¿de qué porción del colon estoy hablando? Colon proximal, ¿cuál es la porción del colon proximal? Fuerza, autores. Porción del colon proximal. ¿Cuál es la porción del colon proximal? No me llega el mensaje de usted, no me llega. Enseguida va a llegar entonces. Bueno, el colon distal, ¿sí? El colon distal suelen ser lesiones anulares. Anulares. Producen constricciones en servilleteros, tipo el anillo y alrededor tipo el servilletero. Guardanapo, donde se guardan los ascendente la porción más proximal. Excelente, doctora Fernanda. Los bordes típicamente presentan sobreelevados y duros. La región central suele estar ulcerada. El paciente presenta deposiciones en heces caprinas. ¿Saben lo que significa heces caprinas? Hemorragia oculta y cambio en el hábito intestinal. Heces caprina, este es muy importante para el diagnóstico. Heces caprina. El paciente faz cocó como boliña, como la cabra, boliña, boliña, boliña. Esa es la forma del cocó del paciente. Exactamente, cabrito. Así mismo, doctores. Entonces, el colon distal, su presentación, la morfología del cáncer del colon distal, de la porción distal, suele ser lesiones anulares tipo anillo, producen constricciones en servilletero, le voy a mostrar después. Los bordes típicamente presentan sobreelevados y duros. La región central suele estar con úlcera y el paciente presenta deposiciones en heces caprinas, hemorragia oculta, cambio en los hábitos intestinales. Esto solo tiene importancia en la macroscopía. La microscopía no presenta diferencia en la región afectada. En la microscopía no hay diferencia entre colon proximal y distal, pero en la macroscopía sí, porque en la proximal dijimos que en la macroscopía tienden a crecer como masa polipoidea, exofíticas, masas polipoideas exofíticas. Rara vez causan obstrucción. Se manifiestan sobre todo por fatiga, debilidad, anemia ferropénica. Y en lo distal, lo más llamativo va a ser las heces caprinas y la hemorragia oculta. Acá una imagen. ¿Qué tipo va a ser ese? ¿Distal o proximal? ¿Proximal o distal? Rapidito. Rapidito. Como le dije, la clase de hoy es corto. Quiero terminar lo más rápido posible con ustedes. Están escuchando lo súper afónico. Yo sufro mucho de dolor de garganta, repetición. ¿Distal o proximal, doctores? Eso no me quiero saber. Este es proximal, ¿sí? No hay úlcera acá, tipo servilletero, ¿sí? Y este, miren acá, ¿y este qué va a ser? Distal. ¿Se entiende un poquito la diferencia? ¿Y este? No, este acá, esta parte. Y este, miren la úlcera.
úlcera. La úlcera es distal. Excelente, doctor, excelente. Sí, excelente. Y este último, vamos a ver qué tal está. Y este, distal o proximal. Proximal o distal. Yo no veo úlcera acá. Proximal, yo no veo úlcera acá, doctores. Úlcera presenta, ¿sí? Úlcera. ¿Se entendió un poquitito? Se entendió un poquitito la diferencia macroscópica. Microscopía no hay diferencia. Bueno, estamos diciendo en la morfología, en la microscopía, se presentan células bien diferenciadas o totalmente diferenciadas. Es así más o menos, exactamente, doctora Luciana. Esa es la diferencia que vos tenés que manejar. Bueno, el desarrollo gran desmoplasia estromal desarrolla un gran desmoplasia estromal que va a ser responsable de la contingencia dura y firme. ¿Qué significa desmoplasia, dijimos nosotros? ¿Qué significa desmoplasia? Tejido de colágeno, ¿sí? Tejido colágeno, desmoplasia de colágeno, doctores, ¿sí? Desmoplasia de tejido de colágeno. Entonces, desarrolla gran desmoplasia estromal responsable de la consistencia dura y firme. Muchas son mucosecretantes, lo que diseca la pared intestinal y entiende la neoplasia agravado al pronóstico. A mayor desmoplasia y muchos mucosecretantes, peor es el pronóstico. Peor es el pronóstico. ¿Sí? Peor es el pronóstico. Bueno, hasta ahí se entiende. ¿Están entendiendo hasta ahí, doctores? El 10% de los casos presentan diferenciación endocrina. Son capaces de sintetizar productos con actividades biológicas, algunas de las células algunas células neoplásicas. Otras veces pueden ser células en anillo de sello, ¿se recuerdan ustedes? Y algunos presentan foco de diferenciación epidermoide, por decir, carcinomas y adeno escamoso. En la microscopía ambos son del colon, doctor. Solamente en la macroscopía nomás lo que ellos muestran una diferenciación. Por eso le estaba diciendo, por eso está bien en amarillo esa parte. Acá, esto solo tiene importancia en la macroscopía, ¿sí? Y en la micro vamos a tener la desmoplasia, para tanto proximal o distal. Y acá, como ven la imagen, ya anticipé, el 10% de los casos presentan diferenciación endocrina, son capaces de sintetizar productos con actividades biológicas. Otras veces pueden ser células en anillo de sello y algunas presentan foco de diferenciación epidermoide, carcinoma, adenoma escamosos, ¿verdad? Y entonces estábamos diciendo que la desmoplasia es la producción excesiva de tejido conectivo, ¿sí? Pobre en células, rico en fibras de colágenos, ¿sí? Vuelvo a decir, la desmoplasia entonces es fenómeno de producción excesiva de tejido conectivo, pobre en células y rico en fibra de colágeno.
que suelen acompañarse en algunos tumores malignos epiteliales por activación excesiva de los fibroblastos, ¿sí? De los fibroblastos. Entonces, acá, la siguiente imagen ya vamos a ver la desmoplasia, miren, ¿sí? Entonces no hay diferenciación en si es distal o si es proximal o si es proximal o distal. ¿Se entendió un poquitito? En la microscopía. Bueno, y esta es la clasificación de estadio, ¿sí? Según la penetración tumoral y afectación de los ganglios linfáticos. Esta clasificación tenemos la clasificación de Duquet en el año 1932 y la clasificación de Astler en el año 1954. Entonces acá tienen según Duquet A, B, C y D, y según Astler A1, B1, B2, C1, C2 y D. Entonces, para que puedan entender, según Duquet, el A es cáncer limitado en la pared intestinal, el B extensión a tejidos extrarrectales, el C metástasis en ganglios linfáticos locales y D metástasis a distales. El que más se utiliza es el Duquet, doctores, aunque el más viejo y el más utilizado. Y el Astler, tenemos el A1, cáncer limitado en la mucosa o carcinoma in situ, B1, penetración en la mucularis mucosa, B2, penetración a través de la mucularis propia, C1 o B1 nuevamente acá con ganglio linfático afectado, C2, B2 con ganglio linfático afectado, ¿sí? Y la D en metástasis distales. Esta es la clasificación de estadios de penetración tumoral y afectación ganglionar linfático según Duquet y Astler. Pero lo que más se utiliza está acá, la TNM. Esto es lo que se utiliza hasta hoy en día, ¿sí? Según el estadio del cáncer colorectal, tenemos el estadio T0, no hay evidencia de tumor primitivo. Y acá tienen su clasificación en la imagen, va explicando bien. El TIS, carcinoma in situ, significa T1, tumor limitado que invade la mucosa, T2, tumor que invade hasta la mucular propia, T3, tumor que llega hasta la secretora o tejidos perirectales pericólicos, T4, tumor que perfora peritoneo visceral e invade otros órganos estructurales como intestino delgado, vesícula o sacro. La N significa ganglio, ¿sí? La T el tumor, la N el ganglio, N0, ausencia de metástasis ganglionar, N1, metástasis en el 1-3 ganglio pericólico que está más cerca, N2, metástasis en 4 más ganglios pericólicos o perirectales un poco más hacia allá, y la M, como ven acá, metástasis 0 o 1, 0 no hay metástasis a distancia y 1 metástasis a distancia. Entonces, también se utiliza muchísimo, inclusive este es el más utilizado que Duquet, la TNM. Súper fácil. Y acá, como ven, mucosa latis in situ, mucularis, submucosa, ¿sí? Mucular T2, ¿sí? Y la T3 ya afecta la serosa. Entonces, in situ, T1, ¿sí? Mucular y serosa. El estadio, como si esto, bueno, TIS N0 M1, entonces es un carcinoma in situ, que no está afectado los ganglios ni la metástasis. ¿Se entendió un poquitito eso? El estadio 0. Después tenemos el estadio 1, T1. ¿Qué significa T1? ¿Hasta dónde afecta la T1? ¿A dónde afecta la T1? Un tumor que invade la mucosa. Invade la mucosa, no tiene ganglio, no está afectada la mucosa, T1 mucosa. No afecta el ganglio y no hay metástasis. Y luego la T2, que es tumor que invade hasta la mucular propia, pero no afecta ganglio ni hay metástasis. Y así sucesivamente ustedes van a ir aprendiendo esto. Entonces,
La T, la N, la T el tumor, la N el ganglio, la M metástasis. ¿Se entendió un poquitito la clasificación de esto? ¿Quién me puede decir este? Recibe estadio 3B, T3N1M0. ¿Quién me describe rapidito para ir terminando la clase ya? Voy a ir terminando ya la clase. T3N1M0. ¿Tumor hasta dónde? Ganglio y metástasis. El T3 es tumor que llega hasta la subserosa o los tejidos perirectales, o pericólicos, T3. Y la N1 que hay metástasis afectado en los ganglios, 1 o 3 ganglios pericólicos. Y la M0 significa que no hay metástasis a distancia, ¿sí? No hay metástasis a distancia. Practiquen ese, doctores, para la final, practiquen, para la final. Bueno, pronóstico. Sin recurrencia en 5 años se considera curada la enfermedad. Si no hay recurrencia durante 5 años, si no vuelve a aparecer el tumor, se considera curada la enfermedad. Estadio 1 a 3, potencialmente curable, ¿sí? Y estadio 4 no se considera curable. Entonces, acá, estadio hasta acá se puede considerar curable, podemos tratar el cáncer, pero acá en este ya es imposible cuando hay metástasis, ¿sí? Y como dije, si en 5 años no se presenta más, se trata el cáncer y en 5 años la neoplasia se trata y no vuelve a aparecer, ya podemos considerar curable. Entonces, por eso se le pide al paciente anualmente el dosaje. Supervivencia 5 años, estadio 1, 90%, estadio 2, 75, 85%, estadio 3, 40, 60%, y estadio 4 raramente vive más de 5 años. Su edad media de supervivencia es 1 a 2 años, ¿sí? Esa es la estadificación que se hace según el pronóstico. La propagación de la metástasis, ¿cómo ocurre la metástasis en el cáncer de colon rectal? La metástasis puede ser por vía linfática y sanguínea y por extensión directa hacia la estructura adyacente. Entonces, linfática, sanguínea y adyacente ahí en los órganos vecinos. La metástasis se dirige hacia los ganglios linfáticos regionales, hígados, pulmones, huesos y otros. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta eso, que la metástasis, hígado, pulmones, huesos y los órganos que están cerca. Los órganos que están cerca. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Y la extensión del tumor es el factor de pronóstico más importante. A mayor extensión del tumor, ¿cuál es el pronóstico? Mayor extensión, ¿cuál sería el pronóstico? ¿Mejor pronóstico o peor pronóstico? Peor pronóstico. Excelente, doctores. Peor pronóstico. Y acá entonces los cánceres de colon rectal, localización y frecuencia metástasis, es hígado 38-60%, ganglio linfático abdominal 39%, pulmón 38%,
peritoneo 28%, ovarios 18%, glándulas suprarrenales 14%, pleura 11%, hueso 10% y cerebro 8%. Entonces, esto es lo que tenemos con respecto a la metástasis, localización y frecuencia de metástasis del cáncer de colon rectal. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, yo le dije que mañana íbamos a tener clase de mañana, pero no voy a hacer ninguna actividad, entonces mañana la clase será a las 13 horas, ¿sí? Una clase cortita igual que hoy para dar por culminado la primera parte de anatomía patológica, ¿está bien? Todos están haciendo su trabajo, todos están presentando su trabajo. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Puedo dar cómo terminó la clase de hoy? Me pasan su nombre, entonces, y doy me pasan todo, cada uno su nombre, nomás quiero su nombre completo y doy cómo culminó la clase. Desde ya, muchísimas gracias y gracias por la comprensión.